el Hospital Universitario San Ignacio de gran importancia generar conciencia en la comunidad acerca de la donación de órganos y tejidos, así como capacitar al personal médico y asistencial en este tema, razón por la cual la segunda jornada de actualización en donación de órganos y tejidos se llevará a cabo el día de hoy con invitados muy especiales. El esfuerzo conjunto ha sido grandioso para traer diferentes visiones de la sociedad que logren integrar el concepto de donación al proyecto de vida de nuestros asistentes, construyendo la definición de donación desde 3 ejes principales: psicológico, religioso y social. Esperamos redefinir la donación humana desde una perspectiva integral en la sociedad colombiana. El equipo de coordinación de donación y trasplante les da la bienvenida a este evento. A continuación, el programa del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno del Hospital Universitario San Ignacio. Tercero, palabras de bienvenida del Dr. Julio César Castellanos Ramírez, director general del Hospital Universitario San Ignacio. Cuarto, conversatorio, la muerte, el duelo y la esperanza a través de la donación de órganos y tejidos. Quinto, conversatorio, enfoque religioso de la donación de órganos y tejidos. Sexto, tiempo de preguntas desde el público. Séptimo, café. Octavo, conferencia, labor de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad solidaria. Noveno, reconocimiento de los donantes semillas de vida. Décimo, almuerzo libre. 11º, conversatorio, donación de órganos y tejidos, una visión desde la salud pública. 12º, tiempo de preguntas desde el público. 13º, conferencia, el papel de enfermería en la recolección y criopreservación de progenitores hematopoyéticos en trasplante autólogo. 14º, café. 15º, conferencia, donante vivo, el rol del médico. 16º, conferencia, redefiniendo la donación en Colombia, experiencia de la coordinación de donación en el UCI y el semillero de investigación en donación humana. 17º, sesión de preguntas y 18º, despedida. Iniciamos. Primero, himno nacional de la República de Colombia.
himno del Hospital Universitario San Ignacio. De Loyola es nuestro guía, ciencia y tecnología con proyección social. Este es el lema que nos identifica y con el cual debemos trabajar. Somos familia en el UCI, entonemos con orgullo y amor. Excelencia, saber y servir. Sentido social, excelencia y honestidad, humanitarismo, proactividad y servir con calidad son valores que guían nuestro actuar. Somos familia UCI, imponemos con orgullo y amor. Saber y servir, con fraterno sentido social. Nuestro hospital es líder en salud y en el progreso de nuestra nación. Trabajamos día a día con tesón, con ética y todo el corazón. Somos familia de UCI, imponemos con orgullo y amor. Excelencia, saber y servir, con fraterno sentido social. A pesar de la adversidad, el triunfo logramos alcanzar. Este reto sigue su camino y hasta la meta vamos a llegar. Somos familia de UCI, imponemos con orgullo y amor. Excelencia, saber y servir, con fraterno sentido social. Palabras de bienvenida del Dr. Julio César Castellanos. Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio y a través de nuestra página web por el streaming. Esta es una jornada con la que cada año contribuimos a una reflexión, a abrir un espacio de reflexión académico y proactivo sobre el tema de la donación de órganos. La invitación este año es a que seamos más responsables. Y se los voy a explicar en términos sencillos. Sabemos, y están en las cifras, y con mucha frecuencia lo decimos, que estamos trasplantando y donando por debajo de todos los indicadores internacionales, los nacionales, que no donamos, etcétera, etcétera. Y siempre buscamos un responsable, un externo. Entonces decimos, los grupos de donantes, de rescate, que porque no hay donantes. Los donantes porque no hay quien rescate los órganos y los tejidos. Los trasplantadores que porque los otros anteriores no trabajan, y al final estamos en un problema, es que la realidad es que la donación baja cada año, a pesar de las leyes. El pensamiento mágico colombiano, yo digo que antiguamente, cuando teníamos un problema, hacíamos una figurita de oro, íbamos a la laguna de Guatavita, botábamos la figurita de oro y pensábamos que el tema había sido resuelto. Ahora vamos y llevamos un tema, hacemos un proceso de cabildeo y sacamos una ley y pensamos que el problema está resuelto. Los problemas no los resuelven ni los ritos mágicos ni las leyes. Los resolvemos cada uno de nosotros asumiendo nuestra responsabilidad en el día a día. ¿Y cuál es la primera responsabilidad? La de cada uno de nosotros como ciudadano siendo donante. Algunos dicen, no, es que yo ya estoy como viejo y de pronto como aspiro a vivir hasta los 95 a esa edad yo no voy a donar. Pero la sola masa crítica que hacemos quienes, independiente de la edad o la condición clínica, firmamos a través de la inscripción y ese carnet que nos manda el Instituto Nacional de Salud, nuestra condición de donante genera un cambio de cultura, que si se lo transmitimos a nuestros cada vez más escasos hijos, algunos por ejemplo somos abuelos estériles, pero al menos tenemos hijos, a los amigos y a los vecinos, y lo mostramos como una práctica cultural corriente, vamos a contribuir a mejorar esa situación.
Por otro lado, si somos una institución que es banco de sangre o una institución que tiene grupo de rescate, a estar listos a cumplir los turnos y hacer los rescates. Las semanas anteriores tuve oportunidad de hablar este tema con la vicepresidenta de la República, que está muy preocupada y está muy interesada en apoyarnos en este proceso, y con la directora del Instituto Nacional de Salud, con quien ya planteamos que vamos a hacer en estos meses que siguen, porque pues ellos tienen que asentar un poco de cosas del gobierno y los cambios, pero sí vamos a trabajar una redefinición de algunos criterios, incluso considerando ampliando las opciones de donación, porque a veces nosotros no hemos entendido que ya empezamos a envejecer como población, que el trauma ha disminuido y que tenemos que recurrir a los criterios ampliados para donación. Entonces es un tema claro que tenemos, y por otro lado también exigir que los grupos de rescaten. Eso suena, pero los que estamos en el día de esto sabemos que el tema, lo que se dice en la teoría, no funciona en la práctica. Entonces ese es un proceso que vamos a empezar a trabajar. Por otro lado, si ya vamos a hablar ya no de los grupos de rescate, sino de quienes trasplantan, pues también estar listos para estar prestos a hacer los trasplantes y tener los procesos listos en los tiempos críticos de espera para poderlo hacer. Y tristemente en Colombia hay grupos que trasplantan muy poquito, y ese es un tema que en ningún otro país que se piense en la calidad, y es algo que tenemos que hablar con el ministerio, porque hacer trasplante requiere de unos volúmenes mínimos de un grupo personal, y creo que en algunos casos existe el grupo, pero no se dan los volúmenes adecuados para que esa práctica tenga mejores desenlaces y resultados. Y finalmente, los que administramos las instituciones, en crear espacios de cambio para facilitar los procesos de donación, y sobre todo trabajar con nuestros profesionales de salud en el concepto de que hay vida después de la vida, si se recuerda bien al ser que uno quiere, si se construye sobre el recuerdo positivo y el afecto de la persona, una sensación de familia que va más allá, pero también si esa persona puede donar sus órganos o tejidos y ayudar a la vida o a la calidad de vida de otra persona. Hoy vamos a tener muy interesantes discusiones sobre duelos, sobre criterios religiosos, sobre criterios clínicos, incluso en la tarde vamos a hablar de lo legal, pero la mejor, y lo hemos visto en nuestro grupo de trasplante, es de nuestro grupo. Nosotros no tenemos un grupo de rescate de órganos, sino de acompañamiento a las personas en el momento final de la vida, que está dependiendo de la unidad de cuidado intensivo y muy cercano al semillero de bioética. Porque es que no puede parecer que estamos como buitres esperando a que alguien se muera para sacar el tejido o el órgano, sino somos personas que acompañamos desde lo asistencial a quien va a fallecer, está falleciendo, le ha fallecido un familiar o está en muerte cerebral, para que entienda que un homenaje que pueda hacer por la vida es ayudar a la vida de otros. Yo creo que esa es la esencia de este proceso, y es que cada uno asumamos nuestra responsabilidad y podemos ir transformando estos procesos de donación. En la tarde les vamos a contar con este cambio de filosofía que nos ha pasado. ¿Hemos aumentado las donaciones en el hospital? Sí, pero más importante que eso, hemos ayudado a las familias a tener un mejor tránsito del duelo. Muchísimas gracias, bienvenidos, y esperamos que este día sea muy fecundo para todos. Me hubiera gustado quedarme al menos toda la mañana, pero por temas de agenda tengo otro compromiso, y estábamos reunidos en la red de hospitales universitarios con el director de Colciencias y debo salir, pero pues queda aquí un grupo muy importante y nuestros docentes van a estar pendientes en el día. Y creo que, como además queda grabado, esto es como la gente, libre reproducción, es para que todos lo que salga aquí, esto lo usemos. Nosotros lo que queremos como hospital y como Facultad de Medicina y como Universidad Javeriana es aportar a la sociedad, y por eso esto va a quedar en nuestras páginas web, y al que requiera las grabaciones con mucho gusto se las hacemos llegar, porque lo hemos preparado muy bien. Yo creo que ya ustedes van a ver el nivel que vamos a dar y lo que vamos a tener como resultado. Entonces, muchas gracias, bienvenidos y un buen día y muy productivo. Cuarto, conversatorio, la muerte, el duelo y la esperanza a través de la donación de órganos y tejidos. En este conversatorio se discutirán algunos elementos que desde el enfoque biopsicosocial podrían mediar la perspectiva hacia la muerte y pérdida de un ser querido, que surgen en un momento de crisis ante un nuevo escenario como lo es donar.
Tenemos como invitados a la doctora María Estela Rodríguez, psicóloga, profesional en ciencias religiosas, licenciada y magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicología comunitaria, doctora en ciencias pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, coordinadora del Grupo de Investigación Resilio, cofundadora de la Red Latinoamericana de Resiliencia y de la Confederación de Grupos de Investigación en Resiliencia. A la doctora María Alejandra Saavedra, médica de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital Universitario San Ignacio, y al doctor Javier Adolfo Mozo, médico cirujano y especialista en trasplante renal del Hospital Universitario San Ignacio. Como moderador tenemos al doctor Leonardo Garavito, médico especialista, miembro de la Junta Directiva del Servicio de Ética Clínica del Hospital Universitario San Ignacio y director del Servicio de Ortopedia de la misma institución. Los invitamos a pasar y les damos la bienvenida. Solicitamos amablemente al público que en las tarjetas que se les proporcionó al ingreso al auditorio escriban las dudas que surjan del conversatorio, las cuales pueden entregar a los estudiantes que nos están acompañando identificados con la escarapela de logística y así alimentar la discusión que a continuación se va a llevar a cabo. Aquellos que nos ven por vía streaming pueden enviar las preguntas por el chat y redes sociales del evento. Mucho gusto. Yo no sé si la doctora de presentación inicia con la presentación y nosotros vamos articulando el conversatorio o puede hacerme el conversatorio. Bueno, muy buenos días. Contamos con la presencia, como están comentando ya, con la doctora María Estela Rodríguez, a mi izquierda, la doctora María Alejandra Saavedra y el doctor Javier Mozo. El conversatorio ronda en tema de muerte, de duelo y esperanza en lo que concierne a donación de órganos y tejidos. Son tres visiones de aspectos del mismo tema y queremos que cada uno aborde desde su línea en este telón de fondo. ¿Sí? Con la doctora María Estela estuvimos conversando claramente temas de creencias. Ella tiene una presentación que nos va a orientar inicialmente. La doctora María Alejandra fortaleza esa experiencia en varios años y contacto con las familias de los pacientes potenciales donantes de tejidos y de órganos y su vivencia desde el punto de vista humano y desde el punto de vista médico de esa importante actividad. Y el doctor Javier Mozo, quien está en el momento del implante del órgano en un paciente con los beneficios que eso conlleva y anotando la cirugía como ese hermoso acto de permitirse la habilidad de modificar el cuerpo del otro con las propias manos, más o menos herramientas, ¿sí? Y el trasfondo humano que hay en eso y su experiencia humana y como profesional de la cirugía en el implante de órganos vivos de pacientes que han fallecido en pacientes para su beneficio. Entonces, luego de la presentación de la doctora Rodríguez, conversan sobre estas líneas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí ustedes van a ir viendo algunas imágenes que me van a ayudar a hacer la presentación un poco más amable. Voy a iniciar haciendo una pequeña introducción a lo que significa el concepto de resiliencia, porque en este conversatorio va a ser de mucha importancia. Cuando esta palabra que viene del latín, resilio significa saltar adelante, la acción de tomar impulso para saltar adelante o rebotar. Hay elementos en la naturaleza que tienen capacidades de hacer procesos de resiliencia. Por ejemplo, los cojines donde ustedes están sentados. Están en este momento oprimidos por el peso, pero al levantarse ellos vuelven a retomar el estado anterior. Eso es un proceso de resiliencia en los materiales. Para los seres humanos la cosa no es tan fácil, porque nosotros contamos con una memoria emocional, una memoria que hace que las cosas que nos pasen nos dejen siempre inicialmente heridas y después, si hacemos un buen proceso de duelo, nos dejan cicatrices.
Esas cicatrices son también recordatorios de los procesos de vida por los que hemos pasado. No podemos pensar que vamos a pasar, todavía no, que vamos a pasar por la vida sin tener heridas, o pasar por esta vida pensando que no nos van a quedar cicatrices en el cuerpo, porque nuestro cuerpo es frágil, quebradizo, somos seres indigentes, es decir, necesitados, para nada autosuficientes, aunque estemos en una sociedad que nos dice todo el día, hágalo usted mismo, usted puede, 1, 2, 3 del hágalo usted mismo. La resiliencia nos viene a decir, no, eso no es cierto, necesitamos de los demás. Lo que nos pasa es fruto de nuestra indigencia humana, y pues la resiliencia nos dice que sí somos capaces de superar las adversidades y las dificultades, que sí podemos solucionar problemas porque estamos dotados de inteligencia, que todo eso lo vamos a hacer siempre y cuando contemos con buenas redes de apoyo, vínculos, tutores de resiliencia que nos ayuden a ver la vida de otra manera en el momento en que todo parece que como que se acabó. Pero lo más importante en el proceso de resiliencia no es solamente solucionar problemas, porque uno puede solucionar muchas cosas y listo, no se trata de tampoco resistir, ni menos resignarse. La resiliencia implica un nuevo valor, un nuevo aprendizaje, mejorarnos como personas. Cuando yo puedo ser más solidario, más sensible, más humano, donde empiezo a ver la vida del cada día de otra manera, valoro cada amanecer, valoro cada arrocito que me como, precisamente porque me he dado cuenta, la vida me ha dado esa enseñanza que la puedo perder o que puedo perder a un ser querido. Entonces, por eso el proceso de resiliencia es tan importante a la hora de enfrentar las situaciones de gran adversidad. Para lograrlo, entonces necesitamos focalizar nuestra atención, nuestros diálogos, nuestra mirada sobre los factores positivos que toda situación, por triste, negativa o sufriente que sea, hay algo positivo que rescatar de allí, algún aprendizaje, algo en lo que yo puedo mirar, así como ustedes están focalizándose ya sea en las letras o en los muñequitos. Entonces yo no puedo verlo todo al mismo tiempo, necesito mirar los distintos aspectos que tiene una situación, por difícil que sea. De modo que en la resiliencia, en los procesos de resiliencia, para lograr un mejor proceso de duelo, pues entran las formas como vemos el mundo, las formas como hablamos de lo que nos pasa, es decir, sistemas de creencias. Y en ese sistema de creencias pues influye lo social, lo cultural, lo educativo, lo religioso, las tradiciones familiares, todo van construyendo un sistema de creencias. Así como vemos esa imagen, que es muy linda, la imagen de Ernest Escher, esa imagen se llama relatividad. Como vemos, pues algunas personas están subiendo por la escalera y otras están bajando por la misma escalera. Es decir, hay mundos, maneras de ver las cosas que se dan en simultáneo. Una familia que tiene hijos pequeños, adolescentes o ancianos, pues todos comparten el mismo espacio, comen la misma comida, pero ven el mundo de diferente manera. Por eso es tan importante llegar a unos diálogos propiciadores de la resiliencia. Entonces, por eso es que quiero hacer énfasis en los sistemas de creencias. ¿Cómo yo veo el mundo? ¿Cómo veo la relación con las personas? En los sistemas de creencias entran temas como ¿qué pienso yo del cuerpo? ¿Qué pienso de la muerte? ¿Qué pienso del más allá? ¿Qué pienso del estar aquí en este planeta? ¿Qué pienso de cuál es mi proyecto, mi sentido? ¿Por qué hemos llegado a esta existencia material humana? ¿Será que hay una dimensión espiritual en mí? Entonces todas estas preguntas se han ido construyendo también a partir de lo que nos han dicho. Y la manera como yo tengo organizado mi sistema de creencias, pues lógicamente así organizo mi vida. Así establezco relaciones, así tomo decisiones. Por ejemplo, alguien no va a tomar una decisión de ser donante de órganos si nadie se lo ha mostrado. Entonces, cuando ese elemento llega a mi vida, da un elemento nuevo a mi sistema de creencias que me genera una manera diferente de actuar y por lo tanto una manera diferente de hablar. La manera como expresamos las cosas, pues muestra mi sistema de creencias. Cuando yo digo no,
a ese cuerpo no me lo tocan. Está manifestando algo que está creyendo sobre el cuerpo de la persona cuando ha fallecido. Entonces hay que tratar de entender que los sistemas de creencias pues no se modifican tan fáciles, pero que sí se pueden modificar. En la preparación de esto yo le contaba al doctor Leonardo, hace unos 50 años sería imposible pensar que nosotras como mujeres estuviéramos aquí sentadas. Porque no era, en el sistema de creencias las mujeres no teníamos que estar en el mundo profesional, en el mundo universitario, en el mundo económico, en el mundo político, en el mundo social. Hoy hemos modificado nuestro sistema de creencias, a pesar de que en este mismo instante seguramente existe todavía sistemas de creencias machistas que coexisten con sistemas de creencias más liberales sobre los derechos de la mujer. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de dolor, de pérdida, un duelo, pues lo que se pone en juego es el sistema de creencias. En ese momento, la persona siente como un remolino de ideas, de sentimientos, de emociones, y además tengo que tomar una actitud. ¿Qué voy a hacer frente a esta situación que ya está ahí? Entonces ahí es donde las personas empiezan a ver, mi sistema de creencias favorece la resiliencia o la limita. Es decir, mi sistema de creencias me hace ver una perspectiva más positiva, una posibilidad de enriquecimiento de mi vida, un nuevo valor como la solidaridad, como construir sociedad, como ayudar a otros, como salir de mi dolor para entender que allí hay un aprendizaje que me va a fortalecer individualmente o como familia. Nos podemos organizar de otra manera en familia. Nuestra familia se va a desbaratar porque muere alguien, o al contrario, mi familia se va a fortalecer. Y la manera como hablamos las cosas, incluyendo a los más pequeños también, ¿no? Porque a veces en mi sistema de creencias puede ser, no, que los niños no entienden, o que el joven se va a afectar, o que va a perder el año, pues si lo metemos en esta decisión. Y resulta que lo que nos puede sorprender es que los niños, los jóvenes, las niñas, tienen perspectivas tan maravillosas que pueden incluso con una manera de decir las cosas cambiar el sistema de creencias de toda una familia. Dale, ya voy terminando. Entonces también entra allí el tema de la espiritualidad. Cómo la familia dentro de su sistema de creencias puede ver una espiritualidad que le aporta, que le enriquece, o una espiritualidad llena de mitos, de fantasías, de magia, que los llena de miedos y temores que no los deja salir, ¿no? Pues que no, que la persona que murió pues está enojada porque hicieron algo incorrecto con su cuerpo, entonces va a haber como una venganza espiritual. Todas esas cosas pueden circular en una familia. Entonces una espiritualidad muy positiva, una espiritualidad que ayuda, pues es una espiritualidad que también se construye en familia con otros. En el proceso de la transformación del sistema de creencias hacia una perspectiva más positiva, hacia una mirada más resiliente, el poder tener diálogos con todos los miembros, incluso invitar personas de la familia ampliada, porque eso enriquece antes de tomar decisiones, de cerrarse, de decir no o sí, pues estar muy en contacto, en red, invitar al otro siempre enriquece. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con el órgano que se va a dar? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? ¿Es que lo van a vender? ¿No lo van a vender? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es muerte cerebral? Todas estas preguntas pueden o restringir el sistema de creencias o ampliarlo y darle como un giro hacia posibilidades y comprensiones nuevas de lo que es la posibilidad de ser donante, ¿sí? Este símbolo final que quiero ponerles allí no es un adorno solamente. Las mariposas son consideradas un símbolo muy poderoso de los procesos de resiliencia, de los procesos de un duelo positivo, cuando yo comprendo esa transformación positiva de la persona que ha fallecido en un ámbito que no lo sabemos, porque es que no podemos
nosotros somos seres materiales limitados, indigentes, no podemos comprender la totalidad de algo que va más allá de nuestro propio límite. Muchas gracias. Pero muy bien, la doctora habla muy bonito, cosas muy tiernas y tanto románticas, con gran verdad, obviamente, pero yo transfiero la pregunta esa al día a día. ¿Cómo que si me machuco un dedo, debo agradecer que voy a aprender alguna cosa de la machucada del dedo? ¿Cómo en el momento agudo de un dolor profundo de la muerte de un hijo no esperada, que es lo que pasa en el donante la mayoría de las veces, muere alguien joven, una muerte absolutamente inesperada? ¿Cómo transferir esto que la doctora ha manifestado, y que es obviamente claramente cierto, en el día a día? En la doctora María Alejandra, que es quien le corresponde muchas veces el primer abordaje de una familia en un contexto de un potencial donante de tejidos o de órganos. Bueno, muchas gracias. Sí, pues digamos que básicamente muchas de las cosas, sí, que como mencionaba la doctora María Estela, uno tal vez en el momento, o no, pues las familias que están en ese momento de duelo probablemente vean todo oscuro, es decir, yo como coordinadora tal vez deba ampliar un poquito más de cuál es mi labor. Mi labor es básicamente, como lo decía en las palabras de bienvenida del doctor Castellanos, es básicamente acompañar a esa familia, porque no es solamente darles la noticia de que su ser querido falleció, sino acompañarlos, escucharlos y tal vez intentar ser una luz, una guía, mostrarles que de esta situación tan dolorosa, tan llena de desesperanza, tan llena de dolor, de intenso y profundo dolor, podemos, así sea increíble y suene increíble, pues la situación que nos pone el doctor Garavito, el fallecimiento de un hijo joven que uno dice probablemente pues tenga toda la vida por delante, era un ser maravilloso, no sé, estaba estudiando, tenía muchos proyectos de vida, tal vez para esa madre en ese momento sea el fin, o sea, sea el fin, incluso a veces lo manifiestan el fin de su propia vida, pero no es así. Digamos que esa es tal vez la labor que yo siento que es la más importante en mi trabajo, y es mostrarles que no es el fin, probablemente, pues sí, no probablemente, sino para ese ser acabó ahí, ¿sí? Acabó ahí, pero eso no quiere decir que mi relación con el fallecido haya terminado, ¿sí? Muchas veces esa forma de entender tal vez no el significado de por qué falleció, pero sí para qué, ¿sí? ¿Para qué? Es tal vez para resignificar esa relación que yo tengo con esa persona que acaba de fallecer, ¿sí? Porque sí, claro, yo ya no la voy a tener, yo no la voy a poder tocar más, no voy a poder tener tal vez nuevas memorias, nuevos momentos con esa persona, pero mi relación no va a acabar ahí, mi relación va a continuar también, ahorita lo hablaba un poco el doctor Castellanos, y es que en la medida que yo lo recuerde, en la medida en que yo, pues sí, tenga todavía esa historia que yo tuve con esa persona, la recuerde sin dolor, pues va a ser pues beneficioso para esa familia. Y es ahí cuando entra pues el tema de la donación. ¿Por qué razón? Porque la donación muchas veces como que desde el personal de salud se cree que no, qué susto la doctora, pues ¿cómo así? Si se le acaba de morir el hijo, ¿usted cómo va a ir a decirle que es que sí, por favor puede donar sus órganos? Porque hay 3.000 personas en lista de espera falleciendo. Entonces yo primero que todo a esa familia primero no les solicito que piensen en esas personas que están en lista de espera, ¿sí? Yo lo primero a lo que aduzco es a su solidaridad propia de su sistema de creencias, que en ese momento, lo que decía la doctora, no va a cambiar, pero sí se va a mover si yo le puedo mostrar que hay otras posibilidades, ¿sí? Y esas otras posibilidades pues son la donación como una forma solidaria de ayudar
pues al que sea, es decir, porque incluso hablamos de que la donación no es únicamente con fines de trasplante. Sí, obviamente sí, casi siempre nos centramos en eso, pero es que la donación es muchísimo más amplia, empezando desde la donación de cabello, con la donación para la ciencia y la investigación, es decir, la donación es dar algo sin esperar nada a cambio. ¿De dónde sale eso? Pues mucho tiene que ver con ese sistema de creencias, de que yo poder ayudar pues a la sociedad, y es en donde ahí pues entro yo intentando mostrar, pues como decían ahorita también, que hay vida después de la vida. Doctor Mosso, ¿qué nos puede aportar de su experiencia humana y profesional en este tema? Muchas gracias, buenos días a todos. Desde el punto de vista de la visión un poco del campo quirúrgico, pero no siendo tan pragmático, sino considerando todas las facetas, las dimensiones del ser humano, en realidad nosotros los cirujanos, cuando nos vemos abocados al proceso de donación, la extracción de los órganos, ¿qué es lo que uno realmente quiere aportarle desde el punto de vista personal al otro individuo y desde el punto de vista social a una comunidad? Ahí es que entra, digamos, el esquema de valores, de creencias de nosotros los cirujanos. Pasar esa barrera de la intimidad, porque es transgredir un ser, va muy ligado a cómo uno se transforma en el día a día como médico. Cuando uno comienza la carrera de medicina, uno está enfocado en la parte de la metodología científica, de la instrucción, de la información, de aumentar el bagaje del conocimiento. Pero cuando va pasando el transcurrir de la madurez profesional, uno va entendiendo, y voy a las palabras de la doctora Estela, uno va entendiendo que la vida es muy frágil. Y en ese entender, uno va llenándose y va cambiando el enfoque, digamos, de cómo uno realmente ve la vida y ve cómo la sociedad ve la vida. Muchos desarrollamos una habilidad que es con el tiempo, otros es innata, otros, a pesar de que uno se esfuerce mucho por conseguir un entrenamiento, es difícil alcanzarlo. Pero cuando está haciendo ya el proceso de extracción de órganos, uno comienza a ver qué es realmente lo que uno quiere hacer con esa persona que perdió el aliento. Y se pone a pensar porque uno se ensimisma en los procesos. Nosotros los cirujanos a veces somos muy callados. Y uno escucha en la sala de cirugía, uno hace comentarios de qué está sucediendo en su familia, otros que hay pendiente en la promoción de salas de cirugía, que hay mucho trabajo, que hay que hacer muchas cosas. Y uno está callado y está preocupado realmente, o al menos a mí me sucede. Me preocupo mucho porque hay una familia y una sociedad que espera que eso que está sucediendo ahí salga adelante. Un proceso que terminó para una familia, en realidad es volver a reciclar ese proceso de vida y transmitirlo al resto de la sociedad. Y es ahí donde, digamos, nosotros los cirujanos debemos realmente saber para qué uno está haciendo eso, por qué uno está sacrificando su familia, su vida, sus horarios extendidos de trabajo. Y yo creo que el aporte que uno debe hacer es comenzar a cambiar, entender la perspectiva psicosocial, entender realmente qué es la vida y tratar de llevar vida y esperanza después de la vida. Teniendo en cuenta que el tema de resiliencia pues, toma tiempo, ¿sí? Para que una situación mala en la vida personal termine produciendo un elemento de beneficio, de compensación, ¿cómo se maneja ese reto del tiempo cuando la realidad clínica
pues no existe, porque la posibilidad de obtener órganos vitales en un paciente en muerte cerebral, por ejemplo, es un tema pues de horas, un día, 2 días. Y los procesos humanos de adaptación al dolor y elaboración rápida del duelo toman mucho más tiempo, ¿sí? Y a veces, pues muchas veces en la muerte de un hijo, pues puede no darse completamente a través de la vida. ¿Cómo manejan ustedes, cómo ven ese punto ustedes en sus 3 aspectos que han manejado hasta ahora? Pues yo no sé médicamente cómo se trabajará, pero cuando la persona está siendo enfrentada a la situación de sufrimiento, esa herida emocional abierta, parece como que el tiempo es relativo, es decir, hay un tiempo subjetivo. Muchas personas o familias sienten como que hay un tiempo que se detuvo, como que están ahí en el aire, como que no da lo mismo que haya pasado 10 minutos o 5 horas, se hace una relativización del tiempo porque la realidad se impone de tal manera que hace que la persona se sienta en ese shock emocional, en eso como que ahí está. Entonces, entrar a entender que para la persona en ese momento hay una relativización del tiempo y que no es cuestión de que usted tiene que decidir en 2 horas o en 3 horas o en 10 minutos, sino que hay que permitir una vivencia intensa. La persona está en una vivencia intensa, subjetiva, yo diría como un tiempo del estómago, un tiempo del corazón, un tiempo de adentro. Entonces, por eso el texto sagrado donde a Moisés le dice desde la voz de la zarza ardiente, quítate los zapatos porque el terreno que estás pisando es sagrado, implica una comprensión distinta al tiempo cronológico. Es entrar al tiempo de esa familia, es entrar al tiempo de esa persona con los pies descalzos. Decir, conectarse, ahí hay un reto, conectarse con el tiempo subjetivo de esas personas y permitir que la persona dentro de ese estado como de no tiempo tome una decisión. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay otra persona que también está en estado de no tiempo, esperando una oportunidad de vida. Entonces, como que el reto, aunque resulte muy poética la cosa, el reto es conectar el tiempo subjetivo de quien está perdiendo con el tiempo subjetivo de quien está esperando y mostrar que hay una necesidad que es perentoria y que el tiempo que tiene que tomar la decisión lo puede hacer en un segundo. Cuando la persona como que hace ese clic, como que se le abre un horizonte, como cuando uno ve que el cielo está completamente oscuro y de pronto abre una nube y sale un chorrito de luz y vio lo que no estaba viendo. Entonces ahí se necesita con mucha, más que tino o buen lenguaje, es como una conexión emocional con el otro para darle a entender que él quiere tomarse todo el tiempo del mundo, pero que en ese todo el tiempo del mundo, un segundo es lo más importante y que yo en un segundo puedo resignificar toda mi vida y comprender algo que nunca había visto, porque es que la muerte es eso, la muerte rompe nuestro tiempo y nos pone en unas nuevas comprensiones sobre lo que de ahí en adelante sigue. O sea, no somos iguales. O hacemos un proceso de resiliencia, es decir, incorporamos nuevos valores y nos fortalecemos, o nos destruimos, nos encerramos, ensombrecemos nuestra vida. No podemos quedar en el mismo punto, o de para adelante o para atrás. Bueno, desde mi punto de vista, claro, entiendo en gran medida la pregunta del doctor, y es que sí, nosotros trabajamos en contra del reloj. Yo trabajo en contra del reloj, literalmente porque estoy yendo contra natura. Tengo un cuerpo que está siendo mantenido de forma artificial y eso pues tiene también un final. Va a llegar un punto en el que su corazón se va a detener. Y hay varios elementos de la presentación de la doctora que también, pues digamos que en este momento retomo,
y es, primero, pues obviamente todo ese sistema de creencias, es decir, uno se pregunta, ¿y cómo hace para entender tan rápido pues eso de la muerte? Tiene mucho que ver en la forma en cómo yo transmito ese mensaje a esa familia, ¿sí? En cómo yo les doy la noticia de que su familiar falleció, que les resuelvo las dudas de las condiciones en las que falleció, y otra cosa que tal vez a los médicos nos incomoda muchísimo, y es darle espacio a la familia para expresar lo que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Muchas veces vemos, no, es que llámeme por favor a la psicóloga, al psiquiatra, porque es que esta familia está haciendo show y está desesperada, está gritando, está golpeando puertas, está etcétera, etcétera. Pues primero es entender que es completamente esperable que una familia haga eso, ¿sí? Y que no va a durar mucho tiempo, o sea, no van a ser horas que van a estar ahí, va a ser un momento específico de shock que ellos van a tener, ¿sí? Después de eso, pues obviamente resolver todas sus dudas, y por último, dejar a la familia que vean, que toquen el cuerpo de su familiar, y eso les da como un choque también de realidad, les hace ver que su ser querido no está ahí más, ¿sí? Porque nosotros tenemos una condición especial, y es el tema de la muerte encefálica, pues que obviamente es un poco más compleja de entender, porque yo tengo pues una persona que estoy diciendo que está fallecida, pero su corazón sigue latiendo, que sigue caliente, bueno, explicar eso es complejo. Entonces primero para la familia, pues como yo se los explique, y al ver el cuerpo de su ser querido se dan cuenta que sí, es como la carne de su ser querido, pero que él como tal ya no está ahí y no va a volver. Eso les da a ellos mucha, no tranquilidad, sino les da eso, un golpe de realidad, de certeza, de saber que, pues que lo que yo les estoy diciendo es real. Es básicamente eso como yo he visto, pues digamos que las familias pueden hacer pues ese cambio. Adicionalmente, pues todo lo que viene debajo en esa familia, todas sus experiencias de duelos anteriores, incluso de la estancia hospitalaria, de cómo fueron tratados durante la hospitalización, de cómo fue su relación con el médico tratante, con las enfermeras, incluso con los celadores. Es que aunque no lo creamos, todos y cada una de las personas en ese hospital, en ese momento que está pasando por el que está pasando la familia, influyen en todo esto de donar. He tenido ocasiones en las que las familias, el celador los trató mal y dicen, no, ¿sabe qué, doctora? Usted está muy querida y todo, usted habla muy bonito, nos entendemos muy bien, porque también lo que habla la doctora, ese tema de empatía con esa familia, de intentar entender, no entender como tal, porque pues nunca los voy a entender porque no estoy en sus zapatos, pero tener algo de empatía con ellos. Y hay ocasiones que me han dicho, doctora, muy lindo todo, chévere ayudar a los demás, pero es que aquí me han tratado muy mal. Yo siento que si a mí me han quitado tanto, ¿yo por qué tengo que dar? ¿Sí? Entonces todo esto también lo hablaba al principio el doctor Castellanos, es decir, toda la construcción de la donación empieza no en esa familia que está en ese momento de duelo, no, la construcción de la donación, de una cultura de donación, empieza desde cada uno de nosotros, de hablar del tema. Y si tenemos esas suficientes bases, pues en el momento en el que llegue la hora de tomar una decisión, pues va a ser mucho más sencillo pues no mucho más sencillo, es una forma de decir realmente, pero va a tener muchísimas más bases para tomar una decisión consciente y que los deje tranquilos a ellos para el resto de la vida, porque eso es lo otro, como yo decía anteriormente, es decir, yo acompaño a esa familia y escucho tal vez pues en voz de otro lo que el fallecido quería, ¿sí? Porque puede que me digan que sí, puede que me digan que no. Yo lo único que quiero es que esa familia quede tranquila y que cuando se levante en 3 meses no diga, ay, no, yo qué hice, qué he hecho, ahora mi familiar, no sé, está sufriendo, no sé, etcétera. Yo lo que quiero es que queden tranquilos, y al yo transmitirles esa tranquilidad, esa es la forma como hacemos pues que acepten tan rápidamente, porque realmente sí es cuestión de horas, es cuestión de, tenemos 1 hora para hacer esto, pero pues claro, entendiendo un poco que la familia probablemente para ellos 1 hora sea
una eternidad, para mí es correr, es correr mucho. Retomando las palabras del doctor Garavito, el tiempo y lo interesante de la situación es que es relativo y si uno le suma la parte subjetiva, lo vuelve mucho más relativo. Una cosa es lo que está pensando la familia y otra cosa lo que nosotros necesitamos desarrollar en el sistema de salud. Y a mí me parece supremamente complejo y difícil de entenderlo. Yo a veces entiendo a la doctora y uno a veces se frustra porque uno quisiera tener resultados, pero cuando uno está dentro del proceso, hay unos exitosos y unos procesos que no son exitosos y van a depender de muchas circunstancias. Desde el punto de vista cultural, de ejes de información, de ejes de educación, hay mucho que como trabajar. Hay que trabajarle al tema sobre todo del compromiso de todo el sistema para que realmente entendamos que no es fácil obtener resultados y uno quisiera aportarles mucho más, colaborarles más a la sociedad y es complejo, se vuelve complejo. Desde el punto de vista ya de las situaciones en campo, las familias tienen todo ese bagaje que se ha ido conversando a través del tiempo, pero nosotros estamos mirando la otra cara de también lo que queremos. Y ahí es donde, digamos, que eso se vuelve difícil y es lo que hace que cada uno tenga una perspectiva de vida muy, muy diferente. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Como pueden ver, hay muchos aspectos en el tema de donación de órganos y tejidos y esto pues se convierte en un abrebocas para lo que va a ser durante el día. Muchas gracias a los panelistas. Gracias. Muchas gracias por la anterior intervención. A continuación, damos paso con el conversatorio Enfoque religioso de la donación de órganos y tejidos. En este conversatorio se hablará sobre la vida y la muerte desde cada creencia y se discutirá uno de los principales mitos en donación, la prohibición de ser donantes. Para este conversatorio tenemos como invitados a representantes de las principales religiones monoteístas practicadas en el país. Al padre Alberto Múnera, doctor en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma, profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tenemos al rabino Ab Ansalen de la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, a Sheikh Lais Marzoui, filósofo de la Universidad de Niza de Francia, con estudios en civilización y geopolítica del mundo árabe musulmán del Instituto INALCO de París. Actualmente se desempeña como director y maestro del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi y es profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. En esta intervención, el moderador será el doctor Hernán Santa Cruz, médico psiquiatra y psicoanalista del Hospital Universitario San Ignacio, especialista en psiquiatría de enlace y profesor titular y emérito de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos. Bueno, entonces, la idea es que hay algunas preguntas que me hicieron llegar, ¿no? Y que me parece que podrían ser, digamos, una segunda parte del encuentro de ahora. Primero me gustaría escuchar específicamente la opinión de cada uno de ustedes sobre el planteamiento de la donación de órganos y de el sentido de la posibilidad, de la prohibición, de la aceptación que haya respecto a eso, desde los diferentes puntos de vista religiosos que ustedes en esta ocasión están representando, digamos. Entonces, empecemos por usted,
de izquierda a derecha. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a las personas que hicieron este encuentro posible. Sin más, empiezo hablando en cuanto a la tradición islámica. Tenemos una base en la tradición del fiqh, que es la jurisprudencia islámica, una base, un principio que se llama la darar wa la dirar. Significa que no se busca en nada el mal o el daño. Que el mal o el daño, kullu dararun yuzal, en árabe, que es otra qaida del fiqh, otra base, otro principio, que es todo mal tiene que buscar el ser humano en este mundo, cómo alejarlo, el mal o la enfermedad o la problemática de vida. Esa es la base de toda cuestión en cuanto a la práctica. Después, cuando vamos a la cuestión del cuerpo humano, naturalmente para los musulmanes en su tradición, yo creo que no tenemos diferencia en eso, hay una dignidad específica, hay un respeto que se le debe al cuerpo, porque el cuerpo para nosotros es un don divino, y si tenemos el derecho y los derechos de utilizarlo, usarlo, tiene que ser para el bien y no sin condiciones. Las condiciones son necesarias. Entonces, la cuestión de los dones, el don de órganos. El don de órganos del Islam no es nuevo, la cuestión son ya miles de años. Los musulmanes en la medicina, como las otras tradiciones que están aquí presentes, tienen su tradición histórica en la cuestión de las cirugías, lo que han hecho también con las partes del cuerpo en la medicina. Pero hay condiciones, naturalmente, son condiciones claras en nuestra tradición. Primero, la persona que va a dar el órgano tiene que saber, naturalmente eso es a través de los médicos, de la especialidad de los médicos, porque nosotros los musulmanes es importante que digamos que el médico es autoridad en la tradición. Tiene que saber de la tradición, pero es autoridad en su conocimiento. Los musulmanes no dividen los dominios del conocimiento. Un médico sabe más del cuerpo que una persona que ha estudiado, por ejemplo, como yo, otra especialidad que puede ser humanas. Entonces, se hace un trabajo en conjunto entre la persona que es especialista en el cuerpo humano y la persona que es, vamos a decir, teóloga y que sabe de la ley divina, la Sharia. Ya que llegamos a un consenso, se dice que esta persona va a dar el órgano. Si va a dar el órgano, el doctor nos dice que esta persona dando el órgano no va a afectar a su propia salud. En tal caso, sería prohibido porque no podemos alejar un mal provocando otro mal, es lo lógico. Entonces, si la persona dando, por ejemplo, un riñón o algo no lo va a afectar, se puede. La persona que va a recibir, también tenemos que recibir del doctor y del médico un testimonio que no hay ninguna otra manera, ¿no?, para curar esta enfermedad, que la persona realmente es una problemática que no se va a poder arreglar sin el don de órgano, para que el don de órgano se transforme en vamos a decir, una tradición, ¿no?, sino más bien realmente que sea un asunto de urgencias y de cosas muy específicas para que el cuerpo humano no se encuentre. Yo voy directamente a la otra condición. Somos indiscutibles sobre la cuestión de la venta. Los musulmanes hablan de don y no de venta. Todo lo que puede hacer parte de un comercio con el órgano se rechaza. Si se sabe, por ejemplo, que dan un órgano, hay un precio, que sea un premio, de hecho, lo digo, un premio material o un premio también de reconocimiento social, ma'nawi también, porque hay gente que dan este asunto de dar para hacer la fundación, que dice que está dando, que nada de publicidad, damos por el sentido de la vida, y tiene que ser un asunto totalmente claro para que la persona no esté haciendo un comercio ni del reconocimiento del público ni del bien material. Es fundamental, es una condición también. El don de la persona muerta, ese es del vivo, pero el caso del muerto, entonces, aquí es la ley. Yo creo que aquí en Colombia está avanzando sobre este tema. Estuve leyendo, preparando un poquito, naturalmente no vengo aquí no haciendo nada, sino leyendo lo que se está haciendo en Europa sobre la cuestión. Hay países en los cuales todavía el muerto tiene que dejar, de alguna manera, lo que llamamos un testimonio en el cual dice que permite que se dé tal o tal órgano de su cuerpo. Si no lo permite, mantenemos el respeto a su voluntad y después de su muerte no permitimos que se toque el cuerpo. Esa es también una necesidad. Así que por la comunidad musulmana aquí en este país, en cuanto a las leyes, estamos hablando y veremos a qué llega la ley, pero es muy importante que los musulmanes de este país, en cuanto a nuestra tradición,
o de cualquier otro país siguen el asunto de la ley para que se actualizan sobre la cuestión de cómo tienen que dejar estos testimonios si quieren participar al don. Algo que no he dicho, que es fundamental, la Sharia misma, muchas veces pensamos Sharia y pensamos en cortar brazos, narices y la parte penal del código islámico. No, esa es la Sharia es algo mucho más amplio, es la filosofía misma del derecho y de la ley islámica. La Sharia está por la protección primero del pensamiento y de la libertad de la creencia, y después viene la vida enseguida. La vida no precede para nosotros, sino precede el pensamiento. Muchos preguntan, pero ¿por qué el pensamiento precede la vida? Porque sin el pensamiento no se mantiene la vida. Es por eso que hay militares que dan la vida para que se mantenga el pensamiento y la integridad de una nación. Entonces es importante que la vida, siempre en Occidente nos dicen la vida antes, la vida después del pensamiento, es porque estamos aquí hoy pensando para que lleguemos a poder proteger la vida, y es un fundamento la protección de la vida. Así que hay naturalmente discusiones entre los musulmanes. No sé cuánto tiempo tengo para que el moderador me ayude para que no me extiende. No, yo, siga, sí. Tranquilo. Gracias. Hay que ser, dicen siempre los musulmanes que exageran, así que intento ser moderado, pero hay moderador. Gracias. Continuando sobre la cuestión del khilaf, la divergencia, yo creo que aquí habrá khilaf también en las escuelas judías, cristianas, sobre el asunto de la dignidad del cuerpo. Los musulmanes, naturalmente, hemos dicho, repito, que no se puede tocar el cuerpo de cualquier manera o utilizarlo. Por ejemplo, las ventas, por ejemplo, dice, se vendió el cuerpo para, no sé, un cráneo de un artista. Para nosotros esto no se hace en el mundo islámico, ¿sí? Es importante, no hay este asunto de la venta de las partes humanas, porque consideramos que si va a servir algo de este cuerpo tiene que ser para salvar vidas, ¿no? Esa es realmente la razón fundamental. Y está abierta, así que la tradición islámica no rechaza absolutamente esta cuestión, como podrían algunos en la tradición islámica decir que no es posible, porque hay unos que dicen que no es posible, que se prohíbe, algunos sabios que respetamos que dicen que la dignidad del cuerpo vivo como muerto, el cuerpo humano es sagrado y no se toca, y ese es un bien de Dios. Pero le decimos también la plata es un bien de Dios, pero la utilizan, la usan, su cuerpo es un bien de Dios, en la vida lo usan, así que no es absoluto. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente, dijo, romper los huesos de un ser vivo es como romper sus huesos estando muerto. Así que la dignidad humana sigue representada en el cuerpo, si fuera que el alma se fue, el cuerpo sigue para los musulmanes algo que se tiene que respetar y no tocar y no de alguna manera cambiar. De hecho, aprovecho aquí un paréntesis pequeño sobre la cremación. Muchas veces nos preguntan por qué no creman los cuerpos, por la misma razón. Los musulmanes no creman los cuerpos y entierran el cuerpo, le devuelven la tierra y dejan el proceso natural, pero no tienen el derecho de pasar a este asunto de la cremación, que tiene naturalmente sus razones en el mundo occidental y en otras partes del mundo. Cierro paréntesis, pero es muy importante que se entienda que esta cuestión es mística, entre comillas, para los musulmanes. Y bueno, para terminar entonces, los grandes, vamos a llamarlas instituciones, las grandes instituciones han dado sus respuestas sobre estos casos. Entonces, con las condiciones que ya hemos mencionado, si se puede y que se mantiene así, no hay ninguna problemática para los musulmanes de dar órganos, y que el don entonces sería un bien reconocido por Allah, Dios el Todopoderoso, y que mantiene la vida de otro, y es el más gran bien que se puede dar a la humanidad después de cuidar a su libertad, de su creencia, y lo por qué vivimos juntos. Muchas gracias. Okay, buenos días a todos. Antes de empezar a explicar cuál es el punto de vista judío con respecto a la donación de órganos, antes de esto surge la pregunta, y ya la persona está muerta, y entonces si uno quiere ahorita tomar el órgano, entonces ¿qué tiene que ver la religión con todo eso? Es decir, es un tema supuestamente médico puramente, no tiene que ver con la religión. Desde el punto de vista judío, sí tenemos que ver con esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un concepto que obvio que las preguntas seguramente se va a reflejar allá, el concepto de la resurrección. Si nosotros creemos que después que una persona fallece, que es separación de cuerpo y alma, entonces en un futuro se van a unir nuevamente cuerpo y alma, y eso para llegar al mundo por venir. Nosotros creemos que el mundo no termina acá,
sino acá hay una muerte física, pero va a haber la resurrección. Y por eso el cuerpo, aunque ya la persona falleció, el cuerpo no terminó su función en ese mundo, porque todavía tiene la segunda etapa. Y por eso cuando una persona fallece, el alma obviamente cada uno lo honra, pero aparte del alma nosotros también respetamos el cuerpo en sí. Entonces, y por eso, como dijo el Sheikh, que nosotros no podemos cremar o que no podemos maltratar el cuerpo, no solamente eso, sino también tratamos de llevar la máxima cantidad del cuerpo al entierro. Es decir, si nosotros nos pasa fuera de nosotros un accidente y una persona, no sé, perdió sangre, entonces, no sé si vieron en televisión algunas veces, vienen personas, hay un equipo que viene y está recolectando los pedazos de piel, de sangre, de cualquier órgano, para llevarlo a llevar cualquier partícula para el entierro hasta donde nosotros podemos llegar. Es uno de los problemas, llamamos, que nosotros tenemos acá a nivel de autopsia. Después, llamamos, cuando nosotros tuvimos lamentablemente varios casos de unas personas, digamos, que necesitaban hacerlo. Entonces, cuando hablamos con las personas, entonces hay que ver, porque cuando abren el cuerpo se pierde sangre. Esa sangre tenemos que llevarlo al entierro. Entonces, allá, gracias a Dios, la autoridad aquí entiende y nosotros recolectamos toda esa sangre cuando se manipula el cuerpo para llevar, y lo llevamos con toallas y todo eso, para llevarlo al entierro. Entonces, ya vemos que el tema de donación de órganos es un tema que está muy relacionado a la religión y no únicamente de punto de vista médico. Entonces, si es así, ¿qué opina el judaísmo al respecto? Hay dos preceptos dentro del judaísmo que supuestamente contradicen, vamos a decir. Uno, de un lado, tenemos la obligación de mantener nuestro cuerpo sano. Es decir, yo no puedo hacer daño a mi cuerpo. Y por eso el suicidio, por ejemplo, está prohibido según la religión nuestra. Y tenemos la obligación que si tengo un dolor o algo, tengo que ir al médico. Tengo obligación de ir al médico para que me cure. Es decir, de un lado mi vida es muy importante que tengo que mantenerla y protegerla. Pero de otro lado, tenemos la obligación de ayudar, lo que dice la Torá, la Biblia los dice, que una persona no puede estar quieta cuando ve a otra persona que está en peligro. Entonces, de un lado tengo que mantener mi vida, de otro lado tengo que ocupar de la otra. Entonces, la pregunta, ¿qué hacemos? Y por eso el tema de donación de órganos es un tema bastante amplio. Y lo que quiero resumirlo rápidamente en 3 partes. Hay donación de órganos, llamamos entre comillas, en vida, y hay donación de órganos después de la muerte. ¿Qué significa? Donación de órganos en vida, es decir, por ejemplo, una persona tiene 2 riñones, y entonces él tiene un familiar o una persona que está enferma y perdió los 2 riñones y necesita una donación de riñón. Sabemos, ustedes mejor que yo, que una persona, aunque tenga 2 riñones, puede vivir con una. Entonces uno dice, yo quiero donar un riñón. La pregunta es si la ley judía permite hacerlo porque está perjudicando su salud. Pero de otro lado, está salvando vida de otro. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos en ese caso? Es un caso un poquito más complicado, pero el caso más sencillo, por ejemplo, por eso dije entre comillas órganos, es donación de sangre. Es decir, nosotros tenemos una persona enferma y de repente dicen, mire, necesitamos sangre. Gracias a Dios hoy en día es mucho más fácil, pero antiguamente una persona no lo atendían hasta que no tenían la cantidad mínima de litros de sangre para el tratamiento. Entonces allá la ley judía me obliga de ir y donar la sangre. No es que es una opción, es una obligación de hacerlo porque yo no puedo estar quieto y quedarme en mi casa y decir, mira, a mí no me interesa donar. No, si yo veo a una persona que está en peligro y la donación de sangre no perjudica mi vida, tengo la obligación de hacerlo. Con el caso de riñón, allá sabemos que obviamente que el hecho que yo doné un riñón, ese puede implicar que va a tener unas condiciones diferentes de vida, pero todavía puedo sobrevivir y puedo vivir normalmente con unas, llamamos, limitaciones. Allá la ley judía no me puede obligar a hacerlo, porque uno dice, mira, yo necesito mi comodidad, llamamos en ese caso, o no entrar en riesgo. Pero obviamente que si uno hace, es una obra de caridad, llamamos a nivel espiritual, que cuando una persona es capaz de ir a donar un riñón, allá obviamente que la ley judía lo va a permitir. Cuando uno dice, yo viví 70 años
Yo tengo aquí un niño de 15 años que necesita corazón. Si yo dono mi corazón, yo no puedo vivir sin corazón. La pregunta ya, ¿qué hacemos? Si yo puedo decir, mire, ya hice lo que hice en mi vida, el muchacho de 15 años todavía solamente está empezando la vida, yo quiero darle mi corazón. En ese caso ya la ley judía prohíbe en vida. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de mi vida. Si Dios me otorgó vida, y por eso, como dije anteriormente, el suicidio está prohibido. Y entonces cuando yo vengo y digo, yo quiero quitar mi vida, no se puede. ¿Por qué? Porque la Torá, la Biblia nos dice que yo tengo que mantener lo que Dios me prestó, que se llama vida, a la mejor forma. Y por eso no puedo causar ningún daño físico ni médico a mi cuerpo. Y en ese caso, ni para salvar a una persona, yo puedo hacerlo porque no soy el dueño de la vida. El caso que es el caso más común, porque hoy en día yo creo que ninguno va a permitir que uno quita el corazón de una persona viva para darle a otra persona. El caso más común que nosotros podemos ver es una persona que ya está muerta o está muriendo, y en ese momento quieren tomar sus órganos para poder salvar vida de los demás. Como los médicos, ustedes saben mejor que yo, la parte de los órganos no podemos esperar tanto tiempo. Es decir, no puedo esperar 2 meses y después sacarlo de la tumba y decir vamos a tomar sus órganos. Hay que tomar decisiones y tomar ya pautas, llamamos, para ver si se puede o no se puede, para saber qué hacer en el momento que ya fallece y tenemos unas horas o un tiempo muy corto para tomar esa decisión. Entonces, para nosotros, digamos, desde el punto de vista judío, lo que necesitamos es que primero fijamos que la persona ya está muerta. Eso es una decisión médica, no es una decisión religiosa. Pero también entre los médicos hay discusiones. Pero hoy en día la mayoría, yo voy a decir, por lo menos en Israel, decidieron que cuando el tallo cerebral, el tallo, no el cerebro, sino el tallo cerebral dejó de funcionar, ya la persona considera una persona muerta. No sé aquí la ley de Colombia cómo es, y en ese momento ya se considera una persona que el médico puede ya firmar un acta de función y decir esa persona está muerta. ¿Es así? ¿Acá también? Okay. Entonces, si ya podemos decidir o definir que hoy en día hay chequeos muy sencillos, entre comillas, que podemos verificar si el tallo cerebral ya está muerto, en ese caso, cuando ya el tallo cerebral está muerto, para nosotros también, de punto de vista religioso judío, la persona se considera una persona muerta. Y en ese momento ya hay yo diría, no sé si es una obligación, pero es en hebreo se llama mitzvah, es decir, un precepto positivo de donar sus órganos para salvar la vida de los demás. Entonces, como dijo el Sheikh, hay una confusión muy grande, porque mucha gente piensa y dice, no, la religión automáticamente lo prohíbe, y no es así. El judaísmo lo permite. Hoy en día hay una campaña muy grande en Israel para hacerlo, y para poder llegar que las personas donan sus órganos para salvar vidas de los demás. Lo único que hay que asegurar es que la persona ya está muerta, porque para nosotros 1 segundo de vida y 10 años de vida es igual. Por eso hay leyes también para los médicos, cómo tratar a una persona agonizando. ¿Sí? Cómo moverlo, cómo no moverlo, cómo hacer para no adelantar la muerte. Imagínense hasta dónde llega la ley, y con eso culmino, hasta dónde llega la ley, hasta que cuando una persona fallece, el médico dijo ya falleció, pero murió con los ojos abiertos. Entonces nos dice la ley que tenemos que esperar media hora más o menos hasta cerrarle los ojos. Y uno dice, ¿por qué? Porque si, aunque está muerto, si los ojos están abiertos, puede ser que tiene todavía 1 segundo de vida. Y entonces esperemos que esté muerto totalmente, y allá después solamente cerramos los ojos. Pero si cerramos antes, adelantamos la muerte en 1 segundo, y eso no se puede. Entonces para nosotros la vida es muy importante. 1 segundo de vida es como 100 años de vida. Y por eso la idea es solamente asegurar que la persona ya está muerta. En el momento que ya se aseguró que la persona está muerta, es una buena acción dentro del punto de vista judío de donar los órganos para salvar la vida de los demás. Es en general el tema de la donación. Gracias, padre. Muy buenos días a todas y todos. Muy contento de estar aquí con tan cualificado auditorio y tan maravillosos compañeros de panel. A mí me corresponde
decirles que en la tradición católica la teología sobre este tema ha cambiado muchísimo en las últimas décadas. El Concilio Vaticano II, que terminó en 1965 y reunió a la casi totalidad de los obispos católicos presididos por el Papa, hizo una verdadera transformación en la teología católica en muchos campos, y uno de esos pues, resultó afectado por diversos caminos, como es el caso de la donación de órganos. Hasta el momento del concilio se seguía en la tradición católica la tradición judía de el respeto absoluto al cuerpo de la persona fallecida, pensando en la resurrección de los muertos, que nosotros también mantenemos como algo fundamental en la doctrina católica. Sin embargo, la comprensión de la resurrección en la teología católica posteriormente al concilio cambió, y entonces se ha venido descartando durante todo este tiempo la idea de un cuerpo y un alma que se va y un cuerpo que se queda. La teología actual considera que el cuerpo es un concepto abstracto que según textos nuestros de un gran judío como fue San Pablo, nos explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, que hay cuerpos materiales y cuerpos espirituales, y entonces que se muere con un cuerpo material, pero se resucita con un cuerpo espiritual. Y entonces entendemos en la interpretación actual que nos exige el concilio que no podría San Pablo, persona tan inteligente, identificar cuerpo con materia, sino que, siguiendo la ciencia actual, nosotros reconocemos que la materia orgánica de nuestro cuerpo es algo que nosotros simplemente asimilamos y desasimilamos permanentemente en términos atómicos, por lo pronto con el oxígeno que respiramos y demás, lo cual significa que el cuerpo no es materia, sino que el cuerpo utiliza la materia orgánica, porque para pertenecer a este mundo material que es el cosmos actual que conocemos, que está constituido por la materia, pues nadie puede subsistir en este mundo si no es utilizando la materia. Nunca podemos decir que un ser espiritual sobreviva en este mundo, actúe en este mundo, si no es utilizando la materia. Por eso nuestro cuerpo, que más bien preferimos llamar nuestra corporeidad, que es aquel instrumento que nos permite la relacionalidad con el mundo circundante y especialmente con los demás seres espirituales que están inmersos en la materia, como somos todos nosotros, pues requerimos la materia en la corporeidad para poder relacionarnos. Pero según ese texto que digo de San Pablo, interpretamos que al morir la persona simplemente sale, es decir, desaparece de este espacio-tiempo material al que pertenecemos y pasa a una dimensión diferente, que es la dimensión de Dios, que es una dimensión puramente espiritual. Por consiguiente, en una dimensión puramente espiritual, que significa que no posee materia, pues al pasar a esa dimensión no se requiere la materia. Se puede sobrevivir espiritualmente fuera de la materia, en la dimensión espiritual de Dios, y por tanto la materia deja de ser importante para nosotros en el momento de ese cambio o paso de esta realidad material a la realidad espiritual de Dios. Desde ese momento, entonces, la teología católica comenzó a determinar
que para nosotros la materia que constituye el cadáver no tiene importancia para nosotros. No que no la apreciamos, apreciamos, y el concilio lo dice explícitamente, se aprecia toda la materia de este mundo, pero no se le da en la relación con el ser humano la importancia que tenía anteriormente. Y por tanto, la Iglesia Católica desde ese momento comenzó a decir: no hay ningún problema con la cremación de los cadáveres, porque simplemente es una materia que se recicla. Sí, según la ciencia, y recordando a Einstein, la materia cuantitativamente que constituye el universo ni se aumenta ni se disminuye, sino que simplemente se transforma, se recicla. Por consiguiente, así como no conservamos la materia que desechamos de nuestro organismo corporal durante la vida, no la conservamos, no la acumulamos, sino que la desechamos, igualmente la materia última, los 70 y tantos kilos o más que pueda tener un cadáver, la materia del cadáver para nosotros no tiene trascendencia si se recicla en todos sus elementos constitutivos de la tabla de los elementos, por vía de cremación o por vía de putrefacción en un cementerio, para nosotros es exactamente igual, porque no se resucita con materia, sino sin materia, es decir, con un cuerpo espiritual, como dice San Pablo. Esto dicho, entonces, la donación de órganos de personas que han fallecido, y la muerte la establece para nosotros únicamente el que es competente para ello, que es quien lo determina según la ley o según la ciencia, o ambas en conjunto. Entonces no solamente no tenemos en la Iglesia Católica inconveniente alguno para donación de órganos de personas difuntas, sino por el contrario, los documentos de los últimos papas han sido todas en este sentido. El Papa Benedicto XVI, incluso al hablar de este tema, insiste en que él mismo está inscrito en una asociación que dispone de los órganos suyos en el caso de muerte, como todos los que se han inscrito en esa asociación. Y en el caso de Colombia actual, que la ley ya dispone que si alguien no determina lo contrario, porque hay que respetar la determinación al respecto en vida, todo difunto está en condiciones de ser donante de órganos. Por consiguiente, nosotros no solamente no tenemos inconveniente, sino que promocionamos en todo sentido la donación de órganos de personas fallecidas. En cuanto a donación de órganos en vida, también seguimos el planteamiento del Señor Jesucristo para nosotros en el Evangelio, cuando dice que no hay amor más grande que dar la vida por aquel a quien se ama. Y el mandamiento que de él recibimos fue amar al prójimo, a todos los demás, como Dios nos ha amado, con entrega total y generosa y absoluta, de manera que estamos dispuestos a dar la propia vida para salvar a otra vida. Pero por supuesto no llega a quitarse los órganos vitales para soportar una vida ajena, sino aquellos que la ciencia determina que es posible utilizar sin perjuicio de la propia vida, para beneficio de otros. Entonces, yo creo que con estos datos tenemos que en la tradición católica actual las cosas son así, mientras que antes del concilio se seguía la tradición judía, judeo-cristiana en este caso, de mantener el cadáver y respetarlo en espera de que resucitara. Por supuesto, ya para nuestra concepción actual, esa concepción ha sido modificada totalmente en la doctrina católica. Bueno, muchas gracias a ustedes tres. Sorprendentemente, digamos, un poquito sorprendentemente,
las tres opiniones son básicamente coincidentes, hasta donde puedo yo entenderlo, y favorecen o no se oponen a la donación de órganos ni entre personas vivas con las salvedades que ya han señalado ellos, ni para la donación de órganos provenientes de sujetos muertos. Digamos que no existe, y esto es muy buena cosa, ¿sí?, para las discusiones individuales que se dan con las familias de los potenciales donantes, a quienes algunos de ustedes tienen que tratar de convencer y que exhiben con frecuencia unas argumentaciones supuestamente religiosas, pero que ya vemos que no tienen asidero real a la luz de los expertos en la teología o en las formas teológicas que las tres religiones grandes, ¿sí?, han expuesto aquí, ¿sí? No sé, y pues a ver, no pasa lo mismo con miembros de denominaciones protestantes, como por ejemplo los Testigos de Jehová u otros, que parecería que sí continúan manteniendo una prohibición radical de la transfusión sanguínea y por supuesto de la donación de órganos, etcétera, etcétera. Pero en términos, digamos, por lo menos epidemiológicos, mundiales, pues las tres grandes religiones, ¿sí?, y las que juntan el mayor número de adeptos, pues no se oponen a la donación de órganos en absoluto, y no solo que no se oponen, sino que la favorecen e incluso la prescriben, que va mucho más allá, por lo que acabamos de oír. Hay preguntas, ahora sí, tenemos tiempo todavía. Hay 20 minutos para preguntas, ¿o quieren hablar algo más? ¿Una aclaración? Una inquietud. Soy una persona muy inquieta, me perdone, soy musulmán. Creo que el rabino dijo cosas que sobre la cuestión de la resurrección en cuanto al cuerpo, y que estaría entonces ahí la cuestión del respeto a esta dignidad del cuerpo también, como cadáver, como dijo, a pesar que como cuerpo humano. Es solo para aportar algo al debate nomás, no es para, cada uno tiene su tradición. Pero naturalmente nosotros no pensamos que el cuerpo que va a pasar en la resurrección es el cuerpo que queda en la tumba. Sin embargo, hay un texto profético que habla de una parte que quedaría, de la cual se sembraría el nuevo cuerpo. Entonces hay como una semilla en el cuerpo que permitiría la semilla como decir, la semilla del nuevo cuerpo que aparecería después de la resurrección. Es solo para aclarar algún punto con el rabino, pues un aporte nomás. En cuanto a la cuestión de San Pablo, me quedó un poco contradictoria la cosa con respecto a los teólogos católicos, con el concilio. Yo sé que fue un trabajo muy, muy largo, extenso, pero se dice que el cuerpo espiritual y cuerpo, entonces, material, ¿sí entendí? La pregunta es que si ese es de muerte, ¿por qué no sería también de vida? Repito la pregunta. Si ese es el asunto de considerar el ser muerto en su muerte, que tiene un cuerpo espiritual y un cuerpo material, ¿por qué de vida no se podría considerar lo mismo y dar un órgano en vida, permitir entonces su propia muerte, para aportar este órgano a un ser vivo, para perder la vida? Porque hablo también del sacrificio, Padre. La implicación de espíritu y cuerpo, por lo mismo a nivel de nuestra existencia, para nosotros los musulmanes, la cosa está totalmente como entremezclada, y cuando se va el espíritu del cuerpo, pues es ahí que ocurre la muerte. Pero los elementos que hacen un ser humano, nuestra visión, el ser humano también será cuerpo en un más allá, porque el ser humano por su naturaleza es cuerpo y es materia también. De hecho, pues los que están en física cuántica, yo me intereso en este campo un poquito, no soy de nada especialista en eso, pero me gusta escuchar sobre el movimiento de los átomos al nivel muy reducido, y hablan de una existencia en el tiempo del cuerpo mismo que se mantiene con el espíritu, ¿sí?, la vida misma. Entonces, es por aportar algo al debate. Yo sé que no cambiará el Concilio Vaticano II,
pero es para que nos aclare un poquito. Muchas gracias, padre. Con mucho gusto, sí. Nosotros también, partiendo de la física cuántica, decimos que la cantidad de átomos o de cualquier partícula de materia, todo lo que es cuantificable, por eso es física cuántica, la cantidad de materia, que es aquello que se puede medir, pesar, lo que es, constituye masa en este universo, esa cuantitativamente ni se aumenta ni se disminuye. Entonces nosotros decimos la materia orgánica que usa el cuerpo, que sigue siendo, pues que son la tabla de los elementos de oxígeno, nitrógeno, todos los gases por lo pronto, más calcio, fósforo, etcétera, todos los elementos que constituyen el organismo que de nuestro cuerpo, de nuestra corporeidad o el instrumento de relación con el mundo circundante, esa materia no constituye el cuerpo, sino que el cuerpo la utiliza, que es distinto. La prueba es que nosotros asimilamos materia y desasimilamos materia cada segundo. Entonces, con solo aspirar oxígeno y exhalar CO2, estamos haciendo una recepción, integración de materia y un descarte de esa materia que hemos asimilado. Entonces, por eso consideramos que la materia final que constituye el cuerpo no es determinante para la resurrección, porque consideramos que la resurrección simplemente es el paso, el tránsito de la persona en su totalidad, en su integridad, a la dimensión espiritual de Dios. No solo el alma, no es el alma, sino el alma con su capacidad de relación. Porque si un alma si un alma ha de subsistir, no puede subsistir aislada. Tiene que relacionarse, porque el alma lo llamamos nosotros es el yo, el sujeto yo, que no se puede identificar como yo, sino en relación con otro. Entonces, la relacionalidad es algo inherente al ser humano por lo espiritual. Por consiguiente, su realidad espiritual subsiste precisamente, según nuestra fe, en la realidad de Dios, y mantiene su capacidad de relación, porque si perdiera su capacidad de relación dejaría de existir. Simplemente entonces el alma moriría también con el cuerpo. Porque lo que afirma la resurrección es que reconocemos dos dimensiones: la dimensión de este mundo, marcada por la materia, el espacio y el tiempo, y la dimensión de Dios, que no tiene tiempo ni espacio, precisamente porque no tiene materia. Entonces, el paso de la persona entera, es decir, el sujeto espiritual con su capacidad de relación que llamaríamos cuerpo, aquí utilizando materia y en la realidad de Dios sin utilizar materia, entonces no necesita esa materia para nada, y por tanto respetamos la materia, pero consideramos que es perfectamente asimilable al resto de la cantidad de materia del universo, y por eso no le damos importancia al cadáver como tal y permitimos entonces la cremación. Esa es como la aclaración. ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Parte mía, las preguntas. Lo que nos comentaba el rabino para la transmisión. Bueno, yo quería preguntar básicamente, teniendo en cuenta lo que el rabino nos expuso, de la importancia de unir todas las partes del cuerpo para poder tener el cuerpo lo más completo posible, por ejemplo, en caso de un accidente, para el entierro. ¿Qué papel tiene para el judaísmo, qué importancia tiene ese órgano ya transfundido
para dejar la vida de un ser humano y formar parte de la vida de otro, en ese momento, ¿qué se piensa o qué se opina de ese órgano o de ese tejido transfundido? Hablando de la sangre. Perdón, trasplantado. Trasplantado. No, ya está listo. Ya. Ok. Ok, es que no quería entrar, es que el Papa y el Sheikh estábamos hablando de la resurrección, estamos hablando de donación de órganos, pero está relacionado obviamente. Hay un solo problema, es que estamos hablando términos físicos, humanos, con conceptos, llamamos, celestiales. ¿Qué significa? Todo el concepto de resurrección es un tema que es muy difícil de entender, porque es un tema que ¿cómo puede ser? Una persona murió, el mejor médico de la Javeriana y el mejor médico que va a haber del mundo, no puede resucitar a nadie. Es decir, murió, ya murió, no hay nada que hacer. Entonces, todo el concepto... Ah, yo soy judío. Yo te digo ahora, yo te digo. Entonces la idea es que no, o por lo menos hoy en día, ¿ok? Para no entrar a discusiones de Jesús. Entonces, hoy en día no tenemos la capacidad de resucitar. Entonces, todo el concepto de resurrección es un concepto sobrenatural, es un milagro. Entonces, obviamente que cuando, hasta 120 años, cuando yo me entro a la tumba, yo no sé si cuando Dios me va a resucitar con barba, sin barba, o no sé cómo va a ser, es decir, es problema de Él. Es decir, todo el concepto de la resurrección es un tema que es muy difícil porque es un tema, llamamos, teológico que está analizado en las fuentes judías, que preguntan si una persona, no sé, murió en un accidente y fue afuera de nosotros, se quemó en el carro. Entonces, ¿cómo va ahorita? Dios lo va a resucitar quemado, lo va a resucitar con pie, sin pierna, con dedo, sin dedo, con ojo, sin ojo. Esas preguntas ni empiezan, ¿no? Porque todo el concepto está fuera de nuestro entender. Y por eso el concepto de la resurrección, nosotros creemos para darle un sentido a la vida acá, al cuerpo, y no solamente esto, sino nuestra vida no es solamente una vida espiritual, es una vida material. Nosotros vivimos en este mundo para utilizarlo. El cuerpo no es solamente un vehículo para el alma, sino el cuerpo en sí tiene un sentido espiritual para nosotros. ¿Ok? Pero obviamente que se puede hablar muchísimo. Puntualmente a la pregunta suya, si entendí bien, usted dice, si yo ahorita, por ejemplo, dono mi órgano, ¿no? Si por ejemplo el corazón, entonces cuando a mí me entierran sin corazón, es la pregunta, ¿no? No, realmente, ¿qué papel tiene ese órgano que yo trasplanté? Sí. Está acabamos de determinar que falleció y vamos a retirar sus órganos para trasplantarse a otra persona. Sí. ¿Qué papel tiene ese órgano según la gerencia familiar? ¿Qué papel tiene una vez trasplantado? Ah, ok. Esto, el hecho que ya trasplantó, llamamos esto, en otro ser vivo, ya, entre comillas, pertenece a él. Es decir, cuando él, hasta 120 años, cuando muera, tengo la obligación de enterrar a él y el corazón, aunque no es de él originalmente, pero en el momento que hubo un trasplante, ya pertenece a él. Le va a dar, si tienen, me permiten un minuto solamente, le va a dar de dónde nosotros lo sacamos, es decir, dónde lo deducimos. Porque, como dijo el Sheikh, es algo muy nuevo, es decir, todo el concepto de trasplante de órganos es algo bastante nuevo. Entonces, ¿cómo yo como judío puedo encontrar unas fuentes judías religiosas que pueden opinar? Porque yo soy rabino hoy, pero tengo que basarme sobre unas fuentes antiguas, como el Papa ahorita trajo a San Pedro. Entonces yo tengo que traer a mis fuentes y en aquel momento no hablaban de trasplante. Pero es interesante, ustedes saben de dónde aprenden esto, de los árboles. Nosotros, para nosotros las leyes de los árboles, el árbol, los primeros 3 años del árbol no podemos comer de sus frutas. Y el 4º año tenemos que hacer algo. Hoy en día prácticamente desde el momento del 5º año del árbol podemos comer de la fruta. Aunque no entremos ahorita por qué. La pregunta es si yo tengo aquí un árbol de 100 años. Agarré una rama que tiene 1 año de edad. Hice un injerto. Hice un trasplante. Y agarré esa rama y la puse en el árbol y de la rama salió una fruta. ¿Esa fruta tiene edad de 1 año o de 100 años? Es la pregunta que se hizo. Y la conclusión, había discusión, y la conclusión que llegó, que el hecho que
la rama fue trasplantada, llamamos, en el otro árbol, ya tiene la edad del árbol original, es decir, que esa fruta tiene edad de 100 años y no de 1 año, y por eso se puede consumir. De allá sacamos una ley, porque hay trasplante también de ovarios. ¿Ovarios también? Sí. Donde se forman ovarios. Entonces allá, por ejemplo, ¿quién es la madre? Porque si una mujer donó sus ovarios y después se formó allá óvulos. No. Donde se forman los óvulos. El ovario completo. El ovario completo. Entonces, una mujer donó su ovario, el ovario fue trasplantado en una mujer, ya formó el óvulo fue fecundado, nació un niño. ¿Quién es la mamá? ¿La mamá es la dueña del ovario original o la mamá es la mujer que lo parió? Pero ella no es la dueña de la materia prima porque el ovario no es de ella. ¿Me explico? Y entonces allá, ¿de dónde lo aprendemos? Del árbol. Entonces cuando ya fue trasplantado, pertenece a él. No sé si contesté a la pregunta. Sí, perfecto. Yo quiero aclarar simplemente lo de la resurrección. En cristiano católico, nosotros no entendemos la resurrección como un retorno después de la muerte a este mundo material. Entonces, el que piensa que la resurrección es que murió y no lo resucitaron, los médicos no pudieron resucitarlo, o que después de mucho avance de la ciencia, a un difunto de 3 días logren volverlo a traer a este mundo, ese no es el concepto teológico de resurrección. Eso es totalmente ajeno a nuestra doctrina teológica católica. Nosotros también. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros comenzamos por la resurrección de Jesucristo, que aparece conversando con los discípulos después de resucitado, explicamos precisamente, debido a la exégesis o interpretación científica que exige el Concilio Vaticano II a la teología actual, que sabemos que esas son figuraciones literarias expuestas por los discípulos de Jesús para afirmar que ese Jesús humano que ellos conocieron fue glorificado y transportado, transferido a la realidad misma de Dios, expresión que tenemos nosotros en el credo católico, que está sentado a la derecha de Dios Padre, lo cual muestra que, pues por supuesto, una persona en la realidad de Dios no tiene con qué sentarse al lado de nadie porque está en una dimensión no material. Son lenguajes simbólicos para expresar realidades trascendentes que, como muy bien decía el rabino, la resurrección es un asunto totalmente trascendente a este mundo material. Es algo que pertenece a la fe, no a la comprobación. De manera que nosotros simplemente afirmamos que Jesús resucitó y con Él resucitaremos todos, en el sentido que pensamos que todos los seres humanos que han hecho el bien pueden pasar a compartir la vida de Dios por toda la eternidad, porque allá no hay tiempo, debido a que Dios es eterno y es un mundo, es una dimensión espiritual donde no funciona el tiempo y el espacio, que son asuntos de la materia, y por tanto la resurrección es una afirmación de fe, no una afirmación científica, y por tanto no buscamos el cadáver de Jesús en ninguna parte para ver si se salió de este mundo, sino que no importa que lo encuentren, porque el cadáver no es la persona para nosotros, sino que la persona es el sujeto, el yo, que con su capacidad de relación o corporeidad pasó a la dimensión de Dios. ¿Te queda a ti cerrar porque estamos terminando el tiempo? ¿O hay una pregunta? No, Iván. No, sí, cabe una pregunta, sí. Claro, faltan 5. Buenos días. El tiempo. Yo les tenía una pregunta a los tres. Es con respecto a la legislación en un estado laico como el nuestro y de cómo
han logrado las tres religiones adaptarse a una legislación donde al ciudadano colombiano se le conmina de manera legal a donar sus órganos, toda vez que también se le da la puerta a que diga que no los va a donar en vida. ¿Cómo hacen las tres religiones para adaptarse a legislaciones de estados como el nuestro, que son estados laicos, de acuerdo con las visiones teológicas que han expuesto en este lugar? Me dieron el micrófono, me parece que tengo que hablar el primero. Me enviaron el agua. Voy. Entonces, para los musulmanes hay una cuestión bastante larga, extensa. Se tendría que hacer otro encuentro sobre ley humana, ley divina y toda la cuestión de la Sharia, y cómo integrarse y adaptarse a una ley pues que tiene otras fuentes. Pero para ser muy sencillo, el musulmán no tiene la idea que una sociedad en la cual vive tiene que funcionar específicamente según su ley. ¿Qué significa? Que cuando se toma la ley islámica como la ley del Estado, pues se practica lo que el Islam enseña en su tradición. Cuando un musulmán está en un país laico, como usted menciona, laico significa respeto de todas las creencias, que sean religiosas o no religiosas, y que todas tienen que participar del mismo bien común. Si entiendo la laicidad de esta manera, no borrar las religiones y sus derechos al pensamiento y a su libertad también. Si es así que se entiende la laicidad del musulmán, no tiene ningún problema a la hora de que al nivel de un gobierno, unas elecciones de una ley, entonces los musulmanes podrían aceptar esta ley, la aceptan de todas maneras, son parte, son ciudadanos de estos países, y tendrían que adaptarse lo más posible desde su percepción a lo que permite la ley, o no permite. ¿Listo? Si la ley va definitivamente en contra, yo creo que las leyes de todas formas en el mundo laico no están en contra de las libertades religiosas, no hay ningún problema en encontrar una base común. Aquí la ley todavía, como dijo muy bien, permite que una persona diga en vida que no quiere donar, todavía. El día que van a obligar a donar, ¿qué haría el musulmán? Es una pregunta, sería ver realmente en los casos problemáticos, polémicos o de debate que tendríamos que hacer. Ahí, si se obliga, pues la obligación recae, vamos a llamar el error sobre el que obligó, porque se encuentra la persona frente a un asunto de conciencia, pero la ley obliga, impone. Así que no va a ir naturalmente en contra y hacer una revolución, pero quién sabe, en contra de la ley o del Estado, ¿sí? O de los gobiernos, pero yo creo que lo mejor de la ley humana, ¿saben cuál es? Es que se hace para deshacerla. Entonces, solo habrá que trabajar para buscar proyectos que permiten tener esta libertad para algunas conciencias religiosas o conciencias también que sean laicas, porque yo creo que el mundo laico también tiene sus diferencias sobre estos asuntos. Pero no hay una problemática de conflicto en eso. No tenemos que buscar el conflicto de ninguna manera. Es lo que enseño, de hecho, en mi centro de estudios aquí en Bogotá, que nunca chocamos con las leyes, sino que tenemos que entender que son pensadores de su filosofía, piensan el bien común, y nosotros tenemos que participar para llegar todos a lo que buscamos a nivel de nuestras conciencias. Muchas gracias. Con respecto al judaísmo, hoy en día, gracias a Dios, aunque es un país, vamos a decir, como usted lo definió como laico, el país respeta muchísimo, digamos, los ritos, como yo supongo que las otras religiones igual, en el judaísmo respetan muchísimo. Lo que nosotros, hasta dónde podemos llegar. Obviamente que cuando, por ejemplo, lo que dije anteriormente, que en caso que hay un muchacho que fue asesinado y hace falta autopsia, no hay otro. Entonces, no hay otra, pero allá tratamos, como le expliqué, ellos nos atienden, dicen si usted quiere nos acompaña para asegurar que no perdemos ningún órgano, para recolectar toda la sangre que fue, llamamos, manipulada por el tratamiento que dieron al cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos una relación muy buena, por ejemplo, con la medicina legal en esos casos, o en el rito, llamamos, que nosotros tenemos. Con respecto puntualmente a la donación de órganos, y salió una ley, que la ley dice que si uno no firma que él no quiere, si entiendo bien la ley, la ley dice que si uno no firma diciendo yo no acepto donar mis órganos,
automáticamente el Estado puede tomar la decisión con respecto a sus órganos y puede, si una persona muere en una clínica, el Estado puede tomar la decisión de quitarle los órganos y entregárselo o trasplantarlo a las personas necesitadas. ¿Qué dice el judaísmo al respecto? Obviamente que en la misma forma como nosotros tenemos enfermos, hay enfermos, llamamos, que son de la comunidad judía, hay enfermos que no están, y no puede ser que va a decir, no, yo solamente dono a mi compañero, pero no dono a los demás, es imposible. Sino la idea es, como yo quiero donar, yo quiero recibir, etcétera, etcétera. El único problema, como le dije anteriormente, lo que nosotros tenemos que asegurar que la persona está, llamamos, fallecida totalmente, y no siempre, lamentablemente, no siempre los médicos o la medicina espera hasta el último segundo. Porque sea, en todo modo, en 3 horas muere, entonces ya arrancamos y cortemos y abrimos el cuerpo, porque tenemos 2 o 4 pacientes que están esperando unos órganos. Y lamentablemente, no solamente acá, esto está pasando en el mundo entero, incluso en Israel. Y por eso el rabinato principal de Israel lo que tomó la decisión es que cuando hay un tema de donación de órganos, obviamente está permitido, está hasta aprobado, y como dijeron acá, que también está empujado por el Estado, pero que esté presente haya una autoridad religiosa para dar fe y seguridad que la persona está fallecida. Lo que nosotros orientamos a nuestros comunitarios es que obviamente estamos tratando de hacer esas cosas, que la gente entienda que no hay ningún argumento que impide la donación de órganos desde el punto de vista judío religioso. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que tengamos solamente seguridad para ver que en caso que va a haber una donación de órgano, entonces que lo hagan según la máxima posibilidad el ritual judío, ¿no? Para recoger todo. Desde el punto de vista católico, como ya les dije, en este momento no hay ningún problema con la ley civil en un Estado laico, y ojalá fuera así totalmente independiente el Estado de la religión católica. Desafortunadamente todavía el influjo de los jerarcas católicos inciden demasiado en la gobernabilidad del país y en la legislación del país, pero siguiendo el Concilio Vaticano II, preferimos, por supuesto, en teología católica, que haya laicidad total en el Estado y que pues, se respete el modo de pensar y de proceder de todas las religiones. Por eso, desde el catolicismo nosotros apoyamos que se respete profundamente la creencia judía o musulmana para el tratamiento de sus fallecidos, debido a que son perfectamente respetables, respetabilísimas y de tradiciones antiquísimas que pues están integrados en un Estado laico de consenso común, de consenso social común. Pues así como pedimos respeto para el catolicismo, pedimos respeto total para el proceder con el tratamiento de los cadáveres de las otras religiones, tanto estas dos tradicionales antiguas como todas las demás. Y por supuesto, como decía el Sheikh, ciertamente queda de por medio siempre el asunto de la conciencia, que está en la legislación colombiana y que nosotros apoyamos totalmente. Hay que mantener la libertad de conciencia de cada individuo con respecto a sus creencias religiosas, y el Estado tiene que respetarlo, porque eso es parte de los derechos humanos que se proclaman en nuestra Constitución. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Muchas gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene una pregunta con relación al primer conversatorio? Ninguno. En este sentido, podemos tomar un receso de 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias.